Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Y estamos con el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. Me voy a quedar con el versículo 17, última fracción. Porque bien sabemos, como le he dicho, Marcos, el Evangelio de la Justicia, la prolongación de la catequesis del Papa, de San Pedro, el primer Papa. Hoy nos pone a pensar de manera reiterativa en el acontecer de la iglesia, de la cual pues yo aprecio y amo al Papa Francisco, lo respeto muchísimo como Santo Padre, lo aprecio mucho, pero es indispensable en este instante de la historia hablar con claridad desde los documentos pontificios del mismo magisterio de la Iglesia, sobre todo porque hay una fracción, como decía el mismo Papa Juan Pablo II, antes de ser Papa, en Filadelfia, en Estados Unidos, en 1978, que se está viendo una división que en ese entonces no era tan prolongada, que una división en cuanto a la veracidad del contexto y en cuanto a la veracidad de la acción sacramental y en cuanto a la repercusión que tiene eso con el resultante de la vida eterna. Y por eso, antes de entrar en este evangelio, primero hago un primer énfasis en una encíclica que se llama Unigenite Dei Filii, del Papa Su Santidad Clemente XI. Clemente XI, donde habla de los errores hacia los jansenistas y habla también con un aspecto supremamente importante que su predecesor, Clemente XII, hace hincapié en lo que llama el liberi, muratori, y que preocupa con respecto a esas posturas que siglos antes, sobre el sínodo de Verona, el Papa Lucio III hace una condena sobre los errores de las sectas laicales. Y en ese aspecto, tanto el Papa Clemente XI como el Clemente XII, hacen hincapié en ciertas formas de abuso que obviamente que están haciendo ciertas personas al margen de la Iglesia Católica, que profesan su fe, pero que no están de acuerdo con el magisterio, ni mucho menos, y sobre todo que están socavando las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. Pues ambos papas, inclusive Lucio III, casi 7 siglos antes, se ponen firmes en su autoridad, y siempre van hablando con claridad de las cosas, para que, en especial por el ministerio recibido del mismo Cristo, al ser el sucesor de Pedro, en este director de la barca de la Iglesia Católica, pues las almas no se pierdan. Y el documento, en cuanto a que el del Papa Lucio III, con referencia también al del Papa Clemente XI, este documento tiene algo muy particular que vale la pena resaltar. Dice de esta forma, hago unos resaltamientos o unos realces sobre este documento, que dice de esta forma, está en latín. Dice, docere non metunt, quoniam sacrosanta romana ecclesia predicat et observat, et generaliter quoscunquam edam romana ecclesia vel singuli episcopi per diocesi suas cum concilio clericorum vel clerim ipsi. Ahí está observando que obviamente la acción en cuanto al magisterio de la Iglesia se tiene que predicar y observar de forma general, de acuerdo a lo que la Iglesia enseña. Cada obispo en su diócesis tiene que preocuparse por ese aspecto importante. Pero el documento sigue, y vuelvo y digo, hago dos realces importantes. El último realce que hago es el que dice de la siguiente forma. Dice de la siguiente forma: si oportuerit vicirum episcoporum hereticos judicaverint pari vinculo perpetui anatemes innodamus, anatemitis innodamus.
¿Qué dice? Esto sí es grave, esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque dice que aquellos que de cierta manera quieran basarse o quieran superar la enseñanza de los obispos, de alguna otra manera, que son personas herejes, ¿verdad? Habiendo juzgados por herejes, por sus enseñanzas, pues obviamente lo ligan igualmente al vínculo perpetuo de la anatematización. O sea, fíjese lo delicado que es. Lo ponen y lo generan como el vínculo delicado de la anatematización. Todo aquello que no enseñe el magisterio de la iglesia. Y ahí sí me meto en el Evangelio, porque el Evangelio, el último fragmento, el 17, la última fracción del 17, del capítulo 2, dice de la siguiente forma: no vine a llamar justos, sino a pecadores. Acordémonos que habla con Leví, Mateo el de Alfeo. Y acordémonos que tanto Mateo, los discípulos, la gente piensa que los discípulos de Jesús eran gente pobre. No, eran gente como de clase media. Santiago y Juan, el papá tenía jornaleros. Obviamente Mateo era cobrador de impuestos. Entonces era gente de clase media, inclusive de estrato alta. ¿Qué fue lo que ellos los hizo abrazar la pobreza de forma extrema? Y al mismo tiempo el llamado que le hace Jesús. ¿Qué los hizo? El amor por Jesús. O sea, digamos, el ser tan diáfano de Jesús y ese llamado tan sincero, tan honesto de Jesús, que es lo que hace que respondan a ese llamado. O sea, Jesús los va preparando para que respondan a ese llamado, y eso ellos se sienten interpelados por el amor de Jesús. Hay que preguntarnos si ustedes y yo también nos sentimos interpelados por ese mismo amor de Jesús. Porque en griego, el Evangelio de Mateo, del primer siglo, el Evangelio que está escrito en griego, dice diakos alai amartolos. Diakos alai amartolos. Ese alai viene de un término hebreo arameo que copia Mateo. Diakos alai amartolos. Porque ese, vuelvo y repito, diakos alai amartolos, ese alai, como se quiere decirlo, quiere decir estar presente en la vida de alguien. Y al mismo tiempo amartolos quiere decir que del griego del primer siglo está afectando directamente la condición de quién, del sujeto, o al mismo tiempo la condición de la persona a la cual se sufre, porque está hablando de un sufrimiento, es decir, está afectando la condición de una persona que está sufriendo. Y por eso entonces dice, en esta versión española, dice, no he venido a llamar justos sino a pecadores. Entonces esa condición como dice aquí el texto original de Diakos alai amartolos, está afectando, es decir, estar ahí a pesar del dolor que está causando sobre la persona. ¿Y quién es el único que está ahí, que está causando, es decir, que está ahí a pesar del dolor de la persona? Jesús. Y uno se preguntará, ¿y cuál dolor? ¿Y cuál dolor? Pues ustedes y yo de pronto no podemos sentir dolor por el pecado. Tendríamos que ser muy santos, como el caso de Santa Teresa de Jesús, inclusive Santa Teresa del Niño de Jesús, o el Padre Pío, o algunos santos que han sentido hasta lo nauseabundo que es el pecado. Inclusive Santa Teresa de Jesús decía, si uno pudiera ver lo obsceno, lo perverso, lo malo que es el pecado, uno batallaría diariamente por no cometer ni siquiera un pecado mortal, un pecado venial, decía Santa Teresa de Jesús. Y en esa condición de que escribe Marcos en griego, una mezcla entre arameo y griego, pues el estar ahí de Jesús ante el dolor del pecado, ante el dolor de la persona que está sufriendo esa martirización, pues entonces está haciendo referencia a que ustedes y yo estamos dolidos. Estamos dolidos, y si usted está dolido, pues obviamente va a buscar al médico, como dice el texto de la palabra. Ahora sí se puede entender un poco mejor. El médico le va a dar pues la receta oportuna para que usted se sane. En este caso Jesús es el que le va a dar la receta a usted para que usted se sane su interior. Es decir, ese dolor que usted siente a nivel interior, que usted muchas veces pasa desapercibido porque es un dolor del alma, y el alma, como dice Santo Tomás de Aquino, al no estar en comunicación directamente con la gracia de Dios, pues se siente dolor. Y por eso de ahí vienen muchas causas de la que hoy en día se conocen como causas de depresión, que antes no se conocía. Pues entonces el hombre tiene que estar en busca de Jesús constantemente
para que Jesús sane su dolor. Porque cada pecado, entonces, hay unos, no soy teólogo moral, vuelvo y digo, pero aún hay unos sí más o menos entiende más o menos la postura inclusive del Papa Gregorio IX, en cuanto a que la postura de lo que es el pecado y la postura de la gracia, con respecto a qué, a que uno tiene que estar en continua búsqueda de la gracia de Dios para que entonces uno no sufra el dolor del pecado, porque el dolor del pecado se va a ver en una situación, ¿en cuál? El día del juicio particular. Y por eso estos papas hablan de esta forma. ¿Para qué? Para darle piso y estar sujetos al magisterio que ha enseñado Jesús, a la doctrina que ha enseñado Jesús. Ahora hay que preguntarnos entonces, ¿estamos conscientes del dolor que estamos causando? Primero a nuestra alma y en segundo lugar, obviamente, de reiterativo, a Dios. ¿Estamos conscientes del dolor que estamos causando a Dios? Cada vez que usted peca, en especial mortalmente, usted, como dice el texto, está dolorido, está en dolor en su alma, en su interior, que usted no lo siente, pero su alma sí lo siente, y está entonces cortando la comunicación de la gracia de Dios. Y a Dios le duele eso porque Dios ha mandado a su Hijo a que muriera por amor a nosotros. Y ahí donde uno se pregunta entonces, ¿con quién yo debo tener primero misericordia? ¿Con Dios? ¿O conmigo? Con Dios. Porque si la tengo con Dios, en repercusión a esa respuesta, Dios me va a dar la gracia para que yo siga el camino para alcanzar la salvación. Y ahora con el tema vuelvo y digo, como inicié el video, amo al Papa Francisco, lo respeto muchísimo. No comparto la postura de bendecir las parejas homosexuales porque están permitiéndole como de cierta forma alivianar su conciencia del pecado, pensando que están haciendo las cosas bien. Y bendecir es una cosa, pero otra cosa es unirse a través de la bendición con ese pecado. Porque la bendición se supone bendicere, hacer el bien, decir el bien. Pues obviamente eso tiene que hablar a la luz del magisterio de la iglesia para que la gente deje el pecado y se pueda salvar. Porque acuérdese, aquí Dios es misericordia, totalmente misericordia. El problema es el día del juicio. ¿Qué va a pasar cuando ustedes y yo lleguemos al día del juicio de Dios? Seremos informados inmediatamente. Seremos informados totalmente hacia dónde vamos, pero no por Dios, por nosotros, por nuestra culpa, como dice Cristo, por el dolor del pecado. ¿Usted nunca lo sintió? ¿La iglesia le informó que era pecado? Y sin embargo usted quiso seguir su camino. Ahí está el problema. Entonces el problema está en que hagamos cosas que estén contrarias al magisterio de la iglesia y creamos que están bien. Dios los bendiga. Hoy indispensable, Santa Eucaristía, Santo Rosario, Visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Que esté muy bien. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. La Virgencita María nos acompañe, San José nos cuide. Acuérdese, oremos por el Papa Francisco, es un gran pontífice, un excelente pontífice, que lastimosamente pues hay que pedirle a Dios para que su ministerio petrino dé cada día más frutos que nos conduzcan hacia la vida eterna. Feliz día, que esté muy bien. Recemos una Ave María por él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Santa Teresita, el Niño Jesús, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, ruegan por nosotros. Que esté muy bien. Feliz día.